Muy bien, la siguiente charla habla sobre la clasificación de SEA. Comencemos. Desde hace muchísimo tiempo existe el antecedente histórico de la importancia que tiene la insuficiencia venosa crónica. En la Catedral de Milán, en el Duomo de Milán, existe una pintura que es esta que ustedes tienen a la vista, que habla sobre el milagro de Aurelia degli Angeli, y nos permite como fondo para acercarnos a la definición de la insuficiencia venosa crónica. Y definimos a la insuficiencia venosa crónica como la incapacidad de una vena para conducir un flujo de sangre en sentido cardiópeto, adaptado a las necesidades, el drenaje de los tejidos, la termorregulación y la reserva hemodinámica con independencia de su posición de actividad. Y la historia de este cuadro dice que ella enfermó gravemente de insuficiencia venosa crónica al grado máximo, que es una úlcera venosa típicamente localizada en la cara interna de la pierna, y que después esta se convirtió en una lesión maloliente. Un médico la fue a ver y crecía y esta era muy maloliente, tiene una serie de servidumbres preocupadas por ella, y el arzobispo llega, platica con ella, la confiesa, ella reza y milagrosamente la úlcera sana, la úlcera cura. Sin embargo, toda esta información pues es confusa y seguramente no es cierta, ¿no? Forma solamente parte de un cuadro, como una inspiración, muy lejos de la realidad. Pero entremos en materia. En el año de 1994, el Foro Venoso Americano, en una convención organizada en Hawái, realizó un documento de consenso para la clasificación y graduación de la insuficiencia venosa crónica basada en las manifestaciones clínicas, en el factor etiológico, en la distribución anatómica, así como en los hallazgos fisiopatológicos que permiten el diagnóstico y comparación uniforme de poblaciones de pacientes. El objetivo principal de este consenso, de este documento, era proporcionar, o es, y sigue siendo, es proporcionar un estándar diagnóstico y un método para mejorar el intercambio científico, y permite la evaluación de tratamientos, seguimiento de pacientes y la comparación de hallazgos entre instituciones. La comunidad médica a nivel internacional vio la necesidad de establecer un sistema de clasificación de la insuficiencia venosa crónica, de la enfermedad venosa crónica, con la finalidad de que todos en su totalidad pudieran comunicarse utilizando el mismo lenguaje, por lo tanto, una sola clasificación. Siempre que hablo yo de la clasificación de SEA, hablo o hago la comparación con la clasificación de BIRATS. Es algo muy similar. Hay un léxico y hay una clasificación aceptada en grandes partes del mundo, ¿no? La mayor parte del mundo. ¿Cuáles son los aspectos generales? Es probable que la clasificación muy seguramente la clasificación más completa y más útil aplicada a la enfermedad venosa crónica, oficialmente aceptada e incorporada a estándares en uso para hacer más claras y precisas publicaciones y comunicaciones científicas. Y se encuentra en constante revisión y actualización constante. ¿Ha habido mejoras? Sí. Generalmente hay un comité en el foro venoso que se reúne para hacerle observaciones a la clasificación y tratar de hacer mejoras en base a siempre a los hallazgos o a las comunicaciones científicas, a la evidencia científica. Entonces, de esta forma, cabe la pregunta: si nosotros tenemos la necesidad de mejorar esta clasificación, pues nosotros podemos mejorarla, la clasificación, y pasamos hoy inicialmente a esta clasificación que inicialmente fue descrita en Roma, ¿verdad? En la que se proponían hacerle algunos cambios a la clasificación en algunas
en algunas partes, particularmente en la C, ¿no? Donde se habla también de que puede haber C3A, C3B, 4A y 4B. Esto ya se proponía desde hace algún tiempo. La ecografía Doppler color, como todos ustedes saben, es el patrón de oro diagnóstico para la evaluación de pacientes que tienen manifestaciones de insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? Porque es un método un método inocuo, no invasivo, que permite una imagen global del paciente al hacer un mapeo y sirve de guía para el diagnóstico y para el tratamiento, además de que también el ultrasonido sirve como guía para hacer procedimientos mínimamente invasivos. Permite interrelacionar la presentación clínica con la etiología subyacente y la distribución anatómica de la patología demostrada por ecografía. Debemos, por lo tanto, incorporar el conocimiento de la clasificación de SEAP a nuestras competencias diarias al evaluar pacientes con insuficiencia venosa crónica. Y tenemos que tenerla siempre presente y conocerla prácticamente de memoria. Y hablar de la clasificación de SEAP es hacer esto. Reconocer que cada uno de los numerales corresponde la C, la E, la A y la P, la C al aspecto clínico, la E a la etiología, la A a la anatomía y la P a la fisiopatología, puesto que está en inglés, por eso es P de fisiopatología. El descriptor clínico C está subdividido en CC sin signos de enfermedad. C1, venas telangiectásicas o reticulares. C2, venas varices visibles, troncos varicosos. C3, edema. C4, cambios tróficos de la piel y del tejido celular subcutáneo. Este C4 puede ser C4A, donde específicamente C4 es hiperpigmentación o eczema, y C4B, lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. C5, una úlcera cicatrizada, y C6, una úlcera activa. Entonces, esa es la definición rápidamente de los signos para que estemos hablando y nos podamos, podamos ir avanzando. Para fines de la clasificación de este documento, las clasificaciones clínicas C1, C2 y 3 son referidas con enfermedad venosa crónica leve o no complicada y característicamente carecen de cambios en la piel y en el tejido celular subcutáneo y se consideran formas graves a C4, C5 y C6. Reconociendo que más de una clase clínica puede coexistir en una extremidad, o sea, puede haber C3 y C6, eso es, puede haber edema, con una úlcera activa. Para indicar la presencia de síntomas, el descriptor se acompaña de S o A, sintomático o asintomático. Ejemplos: C3A significaría edema con paciente asintomático. C6S, úlcera activa en un paciente sintomático. C0S, sin signos visibles o palpables, con sintomatología. Ejemplos: C1, C3, C2, C4A. Otros ejemplos: C3 y C4B, C4B, C6. Y como ustedes ven, en forma bilateral puede haber o coexistir más de una lesión y en muchas ocasiones puede haber patología en forma bilateral en estadios avanzados. Otra cosa importante es que seamos acuciosos en la identificación clínica, porque hay troncos varicosos que son más frecuentemente afectados, patrones más frecuentemente afectados, y esto es en la cara interna de la pierna o en la cara interna del tercio distal del muslo. Cuando nosotros encontramos alteraciones en la cara lateral o en la cara anterior, pongan mucha atención porque esto puede tener origen congénito. Y esto, desde el punto de vista C, correspondería a C1. Bien, pasemos al descriptor E, la etiología. Y la C, la etiología puede ser C para malformaciones congénitas venosas,
P para enfermedad primaria, en ausencia de cambios demostrables. S, secundaria. Secundaria generalmente a patología trombótica. A menos que exista evidencia de otra etiología, importante considerar a la recurrencia varicosa como primaria. Y la etiología más frecuente de la enfermedad venosa crónica es la primaria, es la causa indeterminada o idiopática o criptógena producida por reflujo en el sistema venoso. Aunque este concepto a la fecha ha cambiado y hoy se habla y está en boga el término de disfunción endotelial y daño del glicocálix endotelial. El descriptor A, este descriptor A, el subíndice detalla cuál es el sistema comprometido, ya sea el superficial, el profundo y el perforante. Entonces, sea S, si el afectado es el superficial, D, si es el profundo, y P, si es el perforante, pero está en inglés. Y adaptado al español, puede ser A, de superficial, prof al profundo y per al perforante para no equivocarnos con la P. Muy bien. Ahora, la lesión del sistema venoso superficial, del profundo o del perforante queda de manifiesto de manera clara, ya sea en la clasificación de SEAP, en la básica o en la avanzada. Entonces tenemos que tener en cuenta también que en el documento de la clasificación de SEAP se le asigna un número a cada uno de los territorios venosos. Ejemplo, para las venas superficiales, C1, para las venas telangiectásicas, como es este ejemplo. A2, a la vena safena mayor en su segmento supragenicular o suprapatelar. C3, a la vena safena mayor en su porción infrapatelar. Y C5, C4 a la vena safena menor y C5 a las venas extrasafenas, séase accesorias o circunflejas. Eso para el sistema superficial. Para el sistema venoso profundo, C6 a la vena cava inferior. Vena ilíaca primitiva, C7. Ilíaca interna o hipogástrica, 8. Ilíaca externa, 9. Gonadales, 10. Vena femoral común, 11. Femoral profunda, 12. Vena femoral, 13. Poplitea, 14. Axiales de la pierna, 15. Y venas musculares o plexos urales, 16. Venas perforantes del muslo, 17. Y 18 a las de la pierna. Recordar que dentro de la fisiopatología, los signos y síntomas de la enfermedad venosa son originados fundamentalmente por la hipertensión venosa ambulatoria, la cual resulta del reflujo, la obstrucción o la coexistencia de ambos mecanismos. La mayor parte del retorno venoso se origina en el capilar cuando existen alteraciones en la permeabilidad, en el mismo porque existe hipertensión venosa. Lo primero que hace la vena a nivel precapilar, postcapilar, es el incremento en el calibre. Cuando se agrega reflujo es porque existe daño valvular, no hay una coaptación adecuada y se incrementa muchísimo más la presión en el lado venoso. Esto detiene de alguna forma parcialmente el intercambio a nivel capilar y viene una serie de fenómenos que tratan de reparar o de detener el daño. Esto es primero, lo que primero sucede para remodelar el vaso es dilatación. Cuando se agrega dilatación, hay reflujo porque existe daño o insuficiencia valvular. Al haber mayor dilatación de la esperada, no puede haber una
coaptación venosa, valvular competente, y este factor vasculoparietal trae como resultado reflujo. El reflujo, hipertensión, y la hipertensión, un retorno venoso incompetente. Ahora bien, el descriptor P corresponde a la fisiopatología y deberá de acompañarse de alguno de los siguientes subíndices. R para el reflujo, O para la obstrucción, o ambos cuando existe un escenario en el que exista tanto reflujo como obstrucción. Un claro ejemplo de pacientes que pueden tener esta condición de reflujo y obstrucción son pacientes que se encuentran en síndrome postrombótico. Hay que recordar que considerando que la mayoría de los artículos publicados utiliza la clasificación de SEA, ya sea en forma parcial o completa, la interpretación de sus códigos resulta imprescindible y por lo tanto debemos de agregarla a nuestro quehacer diario cuando hacemos ultrasonido venoso. Ahora bien, su aplicación es posible tanto en su versión básica como en su versión completa o avanzada. Siempre se recomendará agregar la fecha y el nivel de investigación al reporte, y al concluir siempre nuestros hallazgos del mapeo venoso en la clasificación de SEA. Sin olvidar que el nivel 1 corresponde a la parte de la consulta, el nivel 2 a los exámenes no invasivos como el Doppler, entonces el ultrasonido es nivel 2 de evidencia. De esta forma podemos documentar con precisión si, si hay una vena que es competente o es incompetente, si el reflujo es unidireccional, espontáneo y fásico y este transcurre por debajo de la línea de base, como es este ejemplo, o sucede exactamente lo opuesto, cuando existe reflujo que va en sentido opuesto al fisiológico, que es inverso al mismo y que se dirige o que cuando se hace presente gracias a las maniobras de Valsalva en una exploración en bipedestación, aparece reflujo. Algunos ejemplos, miren, por ejemplo, en la CEAP básica y en la CEAP avanzada. Este es un ejemplo. Es el mismo paciente. C2 habla del aspecto clínico. ¿Qué tiene en C2? Tiene venas varicosas. Además tiene edema. Además tiene cambios tróficos como lipodermatoesclerosis y tiene una úlcera activa y el paciente está sintomático. Etiológicamente es de origen primario y tiene afectado tanto al sistema superficial, al profundo como al perforante. ¿En qué áreas existe reflujo? En la vena femoral común, en la femoral, en la safena mayor suprapatelar, infrapatelar y venas profundas perforantes y venas perforantes de la pierna. Lo mismo sería este. Este es en la CEAP avanzada y este en la CEAP básica. El grado máximo es úlcera activa sintomática. Origen primario. Los territorios afectados, en los 3 territorios, superficial, profundo y perforante, afectados por reflujo. Cuando no existe evidencia de patología venosa en los descriptores E, A o P, significa sin causa, localización y fisiopatología identificable. Y esto equivale a 0 en el descriptor C. Entonces podemos encontrar, así como podemos encontrar C0 sin manifestación de enfermedad, ¿verdad? Pero puede haber síntomas, también podemos encontrar EN, AN o PN si no encontramos cambios. Este escenario puede existir y siempre agregar el nivel de evidencia y la fecha de la exploración. ¿Qué limitaciones tiene? En la CEP avanzada, pues para mucha gente le puede resultar poco práctico y complejo, sin embargo es muy útil siempre considerar esto. Hay algunos autores que dicen que existe imposibilidad de clasificar todos los pacientes, sin embargo, no olvidemos que esta clasificación siempre tiene o está teniendo adecuaciones y actualizaciones.
y falta de estandarización en algunos test. O sea, no en todos los lugares se hace la exploración de la misma manera. Pero recientemente, durante la pandemia, apareció la última actualización de la clasificación de CEAP, y les hago mención rápidamente de cuáles son estos cambios que existen en este proceso de actualizar la clasificación de CEAP. Se formaron varios grupos, unos destinados a la revisión de la C, otros a la E, a la A y la P, fundamentalmente por gentes que son reconocidos en el ámbito angiológico, flebológico, vascular a nivel mundial. Entonces, en esta nueva clasificación y reporte del CEAP en su revisión 2020, se conservaron algunas de los aspectos de la CEAP tradicional, y todo esto en base a los hallazgos, a medicina basada en evidencia, para poder comparar con versiones posteriores. Y se trata de que sea una actualización práctica. Aquí algunos de los cambios que tiene. La C, en este caso, sufrió estos cambios. Se agregó en el C2, C2R, y C2R corresponde a pacientes que tienen recurrencia varicosa. ¿A qué se refiere la recurrencia varicosa? La recurrencia varicosa es la presencia, sí, de trayectos varicosos que aparecen cuando el paciente tiene el antecedente de algún procedimiento o cirugía previa. Entonces, no es solamente C2, ahora es C2R. Ese es uno de los cambios que sufrió y se colocó en este sitio, entre el C2 y entre el C3, C2R. Entonces, hoy existe C2R. En C4, recuerdan que hay C4A y C4B. Bueno, ahora se coloca C4C entre la C4B y la C5, que es la corona flebectásica paraplantar, que tiene ciertas características clínicas, troncos varicosos, particularmente cercanas al maléolo medial, importantes, con un vértice superior y una base medial. Y C6R, en el grado máximo de la úlcera, una úlcera recurrente. También hay C6R. En la E se agrega, si en la etiología, que puede ser primaria, secundaria o congénita, a la secundaria se le agrega si el origen, la etiología es intravenosa o extravenosa, porque puede haber el caso clásico de secundario es trombosis venosa profunda. Esa será, los cambios son secundarios a una condición mórbida intravenosa, el trombo. Pero también puede ser extravenosa, ejemplo, una tumoración o una enfermedad de May-Turner, que puede ser una oclusión al retorno venoso, pero con origen extravenoso. Entonces, esa es parte de las adecuaciones. La A no sufre ningún cambio, al igual que la P. Entonces, en este esquema queda resumido y representado los cambios principales que se llevaron a cabo en esta nueva clasificación de CEAP. Y consideramos siempre nuestra rutina de tratamiento, no de tratamiento, sino en nuestra rutina diaria al momento de concluir los hallazgos de una exploración venosa. ¿Qué podemos concluir de esta charla? Que en la práctica asistencial, la clasificación de CEAP describe la condición del individuo en un momento determinado del tiempo. En la investigación, o cuando este tipo de clasificación es útil, puede categorizar y posibilita la comparación de pacientes en diferente momento, ya sea antes o después del tratamiento. Cuando la enfermedad es nativa o llega a un punto de control o de recurrencia. Y se sugiere su uso cuando se utiliza en un grupo de trabajo para tratar de homogeneizar las comunicaciones o entre un equipo de trabajo imagenológico.
su actualización y mejora permanente siempre es imprescindible para su adaptación, como ya lo vimos en esta nueva clasificación, para futuro desarrollos, no solamente de diagnóstico y tratamiento, sino también para el desarrollo y adecuación de los hallazgos ecográficos que utilizamos. Con esta última diapositiva, quiero agradecerles su atención para esta charla, esperando que sea de utilidad práctica en su quehacer diario. Muchas gracias.